Esposa descubrió su marido en la cama con su mejor amiga. Se cayó. Año después, todos aplaudieron. El aire acondicionado del despacho contable zumbaba suavemente mientras Jimena Beltrán revisaba los últimos estados financieros del trimestre. Afuera, el tráfico de la colonia Roma rugía con su habitual sinfonía caótica, pero dentro de esas 4 paredes de cristal, reinaba un silencio productivo que la ayudaba a concentrarse. A los 34 años, Jimena había construido una reputación sólida como una de las contadoras más competentes de la Ciudad de México, especializada en auditorías corporativas y reestructuraciones financieras. Su teléfono vibró contra el escritorio de caoba. Un mensaje de Aurelio, su esposo de 6 años. Mi amor, la junta se canceló. Llego temprano a casa. Te amo. Jimena sonrió, guardando rápidamente los documentos en su portafolios. Era viernes por la tarde y la perspectiva de una noche romántica con Aurelio la llenaba de emoción. Hacía semanas que no pasaban tiempo de calidad juntos, él con sus responsabilidades en la constructora familiar y ella con la temporada alta de declaraciones fiscales. El trayecto a casa en su Honda Civic azul marino transcurrió más rápido de lo habitual. Las calles de la Roma Norte lucían menos congestionadas, y Jimena aprovechó para llamar a Itzel, su mejor amiga desde los 12 años. Itzel, ¿cómo estás, querida? Aurelio llegó temprano, así que cancelemos el café de mañana. Vamos a tener nuestra noche de novios que tanto necesitábamos. La voz de Itzel sonó extraña, casi nerviosa. Ah, sí, claro. Que tengan linda noche. Hablamos luego. Jimena frunció el ceño. Itzel, normalmente parlanchina y efusiva, había sonado cortante, apurada, pero desechó el pensamiento. Tal vez estaba ocupada en su boutique de ropa en Polanco. Al llegar a la casa en la colonia Condesa, una construcción moderna de 2 plantas que habían comprado como proyecto de vida, Jimena notó el BMW blanco de Aurelio estacionado en la entrada, tal como había prometido. Lo extraño era el Volkswagen Jetta rojo estacionado junto a él. Un auto que conocía muy bien. El auto de Itzel. Jimena sintió una punzada extraña en el estómago, pero se dijo a sí misma que era una casualidad. Quizás Itzel había venido a dejar algo, o tal vez estaban planeando una sorpresa. Aurelio e Itzel se llevaban bien. De hecho, había sido él quien insistió en que Itzel fuera madrina de su boda. Abrió la puerta principal con cuidado, notando que la música sonaba suavemente desde el segundo piso. Frank Sinatra, The Way You Look Tonight, su canción de bodas. Las llaves tintinearon suavemente cuando las dejó en la mesita del recibidor. El aroma a vainilla del difusor se mezclaba con algo más, el perfume de Itzel. Ese aroma a gardenia que siempre usaba y que Jimena había ayudado a elegir años atrás en Liverpool. Subió las escaleras de mármol paso a paso, cada escalón amplificando el sonido de su corazón. La música se hacía más clara, más íntima. Voces, risas, y algo más que no quería reconocer. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Lo que vio a través de esa rendija cambió su vida para siempre. Aurelio, su esposo, el hombre que le había prometido fidelidad ante el altar de la Catedral de Cuernavaca 6 años atrás, estaba desnudo sobre la cama que ellos habían elegido juntos en Palacio de Hierro. Debajo de él, igualmente desnuda con su cabello castaño extendido sobre las almohadas de seda color marfil, estaba Itzel. Itzel Mendoza, su mejor amiga, su confidente, la mujer que conocía todos sus secretos, que había estado presente en cada momento importante de su vida adulta, que había sido su dama de honor, que había llorado de alegría cuando Jimena se casó con Aurelio. No era solo sexo. Eso hubiera sido devastador, pero comprensible en cierto nivel. Lo que vio Jimena fue mucho peor. Intimidad. Caricias tiernas después del acto. Besos suaves. Aurelio susurrando palabras de amor mientras apartaba un mechón de cabello del rostro de Itzel. «Te amo», escuchó que decía Aurelio. Las mismas palabras que le había dicho a ella esa mañana. «Y yo a ti», respondió Itzel con una sonrisa que Jimena había visto 1000 veces, pero nunca dirigida a su marido. Jimena retrocedió lentamente, el mundo tambaleándose bajo sus pies. Cada fibra de su ser gritaba,
pero ningún sonido salió de su garganta. Bajó las escaleras como un fantasma, tomó sus llaves y salió de la casa sin hacer ruido. Se sentó en su auto durante lo que parecieron horas, pero según el reloj del tablero solo habían pasado 15 minutos. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas pero devastadoras. No era solo la traición, era la complejidad de la misma. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cuántas de sus conversaciones íntimas con Itzel habían sido compartidas con Aurelio? ¿Cuántas veces habían estado juntos mientras ella trabajaba hasta tarde? Su teléfono vibró. Un mensaje de Itzel. «Shime, ¿todo bien?» Sonabas rara en el teléfono. La hipocresía la golpeó como una bofetada física. Jimena se dirigió a un café en la Roma Norte. Necesitaba pensar con claridad. Ordenó un café americano y se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a las personas pasar por la banqueta. Familias, parejas, amigos, todos viviendo sus vidas aparentemente normales mientras la suya se desmoronaba. Pero mientras tomaba su café, algo cambió dentro de ella. La devastación inicial comenzó a transformarse en otra cosa, no en ira ciega, sino en algo más calculado, más frío. Aurelio e Itzel habían elegido traicionarla de la manera más cruel posible. Habían convertido su vida en una mentira. Pero Jimena Beltrán no había llegado a donde estaba siendo una mujer que se dejaba pisotear. Sacó su libreta, siempre llevaba una para notas financieras, y comenzó a escribir. No una lista de reproches o lamentos, sino algo mucho más metódico. Fechas, comportamientos que ahora cobraban sentido, inconsistencias en las historias de Aurelio, las veces que Itzel había cancelado planes de último minuto. Recordó algo que había notado la semana anterior. Un extracto bancario de Aurelio que había visto por casualidad. Había una serie de gastos en restaurantes caros los miércoles, precisamente los días que él decía trabajar hasta tarde. Gastos para 2 personas. Mientras escribía, su mente analítica, la que la había convertido en una contadora exitosa, comenzó a funcionar con precisión quirúrgica. Jimena tenía acceso a las finanzas familiares, conocía los negocios de Aurelio mejor que él mismo, y tenía la confianza absoluta de Itzel. Bebió el último sorbo de café y tomó una decisión que la sorprendió por su claridad. No iba a confrontarlos. No iba a hacer una escena. No iba a darles la satisfacción de verla destruida. Iba a destruirlos a ellos, pero lo haría de manera tan meticulosa y brillante que al final no tendrían más opción que admirar su genialidad. Regresó a casa 2 horas después. El Jetta rojo ya no estaba. Aurelio la esperaba en la sala, duchado y vestido, con una sonrisa que ahora le parecía obscena. «Mi amor, ¿dónde estabas? Llegué y no te encontré». Jimena lo besó en los labios, sabiendo que esos mismos labios habían estado sobre Itzel hace pocas horas. «Fui por algunos documentos a la oficina. ¿No me extrañaste?» «Siempre te extraño cuando no estás», respondió él, abrazándola. La facilidad con la que mentía la impactó. ¿Cuántas mentiras más habría? Pero mantuvo la compostura. «¿Pedimos sushi?» «Tengo antojo». «Perfecto». «¿De dónde?» «Del lugar de siempre». Mientras Aurelio hacía el pedido, Jimena subió al dormitorio. Las sábanas habían sido cambiadas. Él había sido meticuloso, pero el aroma de Itzel aún flotaba sutilmente en el aire. Abrió las ventanas para ventilarlo y se dirigió al baño. En el cesto de ropa, encontró lo que buscaba: las sábanas originales, escondidas bajo otras prendas. Las examinó con la misma precisión con la que revisaba balances contables. Cabello castaño que definitivamente no era suyo. Un arete pequeño de plata que reconoció inmediatamente. Se lo había regalado a Itzel el año pasado por su cumpleaños. Jimena guardó el arete en una pequeña bolsa de plástico y escondió las sábanas en una maleta en el closet. Evidencia. Su mente ya estaba trabajando como si fuera una auditoría, pero esta vez la corrupción que iba a exponer era emocional. Durante la cena, Aurelio fue encantador. Le contó anécdotas de su día, preguntó por su trabajo, incluso sugirió un viaje a Puerto Vallarta para el próximo mes. «Podríamos invitar a Itzel», dijo casualmente. «Ya sabes cómo le gusta la playa». Jimena casi se atraganta con el sushi,
pero logró mantener la compostura. Claro, sería divertido. Esa noche hicieron el amor. Ximena se forzó a participar, a responder, a fingir que nada había cambiado. Pero mientras Aurelio dormía a su lado, ella permaneció despierta planeando. Al día siguiente era sábado. Aurelio tenía una partida de golf, o al menos eso le dijo. Ximena fingió que tenía trabajo pendiente y se quedó en casa. En cuanto él se fue, comenzó su verdadero trabajo. Primero, revisó las computadoras de la casa. Aurelio no era particularmente cuidadoso con la tecnología. Su password seguía siendo la fecha de su aniversario de bodas. Qué irónico. En su email encontró lo que esperaba, y más. Mensajes con Itzel que databan de meses atrás. No solo confirmaban la aventura, sino que revelaban algo peor. Ellos habían estado burlándose de ella, llamándola la contadora obsesiva, riéndose de sus manías organizacionales, planeando encuentros mientras ella trabajaba. Un mensaje de Itzel la hizo cerrar los puños. Tu esposa es tan predecible, siempre trabajando hasta tarde los viernes. Es perfecto para nosotros. La respuesta de Aurelio fue peor. Es una máquina de trabajar. A veces pienso que ama más sus números que a mí. Por suerte, tú sí sabes cómo amar de verdad. Ximena imprimió todo. Cada mensaje, cada foto que habían intercambiado, cada plan que habían hecho a sus espaldas. Pero lo que encontró después la dejó helada. En una carpeta oculta en la computadora de Aurelio, descubrió documentos financieros de la constructora familiar que no cuadraban con los reportes oficiales. Aurelio había estado desviando fondos de los proyectos de construcción. No solo eso, había estado falsificando facturas y usando cuentas bancarias a nombre de terceros. Una de esas cuentas estaba a nombre de Itzel. Ximena se recargó en la silla, asimilando la magnitud de lo que había descubierto. No solo la estaban traicionando emocionalmente, la estaban usando para blanquear dinero. Aurelio había estado aprovechando su reputación como contadora respetable para darle legitimidad a sus operaciones fraudulentas. Revisó los documentos con ojo experto. Los números no mentían. Aurelio había desviado cerca de 8 millones de pesos en los últimos 2 años. El dinero había pasado por varias cuentas, incluyendo la de Itzel, antes de llegar a una cuenta en las Islas Caimán. Todo estaba ahí. Transferencias, facturas falsas, declaraciones fiscales incorrectas. Como contadora, Ximena reconocía un esquema de lavado de dinero cuando lo veía. Se sintió náuseas. No solo por la traición, sino por darse cuenta de que había sido una idiota útil. Todas esas veces que Aurelio había presumido con sus amigos sobre tener a la mejor contadora de México como esposa. Todas esas veces que había usado su reputación para conseguir clientes. Pero entonces, algo más llamó su atención. Un documento que no esperaba encontrar, una póliza de seguro de vida, a nombre de ella, por 20 millones de pesos, con Aurelio como único beneficiario, una póliza que ella nunca había firmado. Su sangre se enfrió. La firma era una falsificación, pero muy buena. Aurelio había tenido tiempo y acceso para practicar su firma. El documento tenía fecha de 3 meses atrás. Ximena se levantó de la silla, las piernas temblando. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿La traición incluía también algo más permanente? Tomó fotos de todo con su teléfono, guardó copias de los archivos más importantes en una USB y restauró la computadora a su estado original. Aurelio nunca sabría que había estado allí. Cuando él regresó del golf, con el cabello sospechosamente perfecto para alguien que había estado bajo el sol, Ximena estaba cocinando en la cocina, aparentemente absorta en preparar su platillo favorito, chiles en nogada. ¿Cómo estuvo el golf, amor? Excelente. Gané 2 hoyos a Patricio. Ese tipo nunca aprende. Otra mentira fluida. Ximena sonrió. Qué bien. Por cierto, Itzel llamó. Quiere que vayamos a cenar mañana a ese restaurante nuevo en Polanco. Vio cómo se tensó ligeramente antes de responder. Ah, sí. Me comentó algo de eso. Por supuesto que le había comentado. Probablemente habían estado juntos toda la tarde. Esa noche, mientras cenaban los chiles en nogada, Ximena tomó otra decisión crucial. No iba a conformarse con solo exponer la infidelidad.
Iba a desmantelar completamente sus vidas, pero lo haría de tal manera que la justicia estuviera de su lado. Aurelio e Itzel no solo la habían traicionado, habían cometido fraude fiscal, lavado de dinero y falsificación de documentos. Iban a pagar por todo, y ella se aseguraría de que ese pago fuera tan público y devastador que se volviera una lección para cualquier otro que pensara que Jimena Beltrán era una mujer a la que se podía subestimar. Al día siguiente, era domingo. Itzel llegó a la casa para el desayuno como había sido su costumbre durante años. Usaba un vestido amarillo que a Jimena siempre le había gustado, y traía consigo esos croissants de la panadería francesa que solían compartir mientras chismeaban sobre sus vidas. Pero ahora, viendo a Itzel sentada en su mesa, en su cocina, besando a Aurelio en la mejilla con esa familiaridad que antes le parecía dulce, Jimena sintió una rabia fría y calculadora. «Xime, te ves cansada. ¿Todo bien?», preguntó Itzel con esa voz preocupada que antes la consolaba. «Solo trabajo. Ya sabes cómo es la temporada fiscal. Deberías relajarte más. La vida es más que números». Qué irónico, viniendo de alguien que estaba lavando dinero a través de esos mismos números. Durante el desayuno, Jimena los observó interactuar. Pequeños gestos que antes había interpretado como amistad, ahora revelaban su verdadera naturaleza. Miradas cómplices, roces aparentemente casuales, bromas internas que la excluían. «Por cierto», dijo Itzel, mientras untaba mermelada en su croissant, «¿recuerdan que el próximo mes es nuestro aniversario de amistad? 20 años de conocernos, Chime». «Es cierto», respondió Jimena. «Deberíamos celebrarlo en grande». «¿Qué tal una fiesta?», sugirió Aurelio. «Aquí en la casa. Podemos invitar a toda la familia y amigos». Jimena sonrió. La idea era perfecta. «Me encanta. Una fiesta para celebrar la amistad y el amor verdadero». No sabían que acababan de sugerir el escenario perfecto para su propia destrucción. Esa tarde, cuando se quedó sola, Jimena sacó una libreta nueva y escribió en la primera página: «Operación Verdad». Debajo, anotó la fecha del aniversario de amistad con Itzel. Exactamente 4 semanas después. 4 semanas para planear la venganza más meticulosa y devastadora que hubiera concebido jamás. Las siguientes 4 semanas fueron las más intensas en la vida de Jimena. Cada día era una actuación magistral donde debía mantener la fachada de esposa amorosa y mejor amiga leal, mientras secretamente construía el caso que destruiría las vidas de quienes más confiaba. El lunes por la mañana, Jimena llegó temprano a su oficina y canceló todas las citas no esenciales. Necesitaba tiempo para investigar a fondo los documentos que había descubierto. Llamó a su asistente, Remedios, una mujer de 60 años que llevaba trabajando con ella desde que abrió su despacho. «Remedios, necesito que canceles mis citas de esta semana excepto las urgentes. Tengo un caso especial que requiere toda mi atención». «¿Todo bien, licenciada?». Se ve un poco pálida. Jimena había aprendido a valorar la intuición de Remedios. La mujer tenía un sexto sentido para detectar problemas. «Es un caso complejo de auditoría forense. Posible fraude fiscal». «Ah, esos son sus favoritos», sonrió Remedios. «¿Necesita que contacte a sus amigos en Hacienda?». Jimena lo consideró. Sus contactos en el SAT podrían ser útiles más adelante, pero aún no. Primero necesitaba tener un caso herméticamente cerrado. Aún no. Primero necesito completar la investigación. Durante los siguientes días, Jimena se sumergió en el análisis financiero más detallado de su carrera. Los documentos de Aurelio revelaban un patrón de corrupción que iba mucho más profundo de lo que había imaginado inicialmente. La constructora Beltrán en Asociados, fundada por el padre de Aurelio, había estado involucrada en licitaciones públicas durante los últimos 5 años. Jimena descubrió que Aurelio había estado sobornando a funcionarios municipales para conseguir contratos de construcción de escuelas y hospitales. Los sobornos se pagaban a través de un esquema complejo que involucraba facturas falsas por consultoría en ingeniería, emitidas por empresas fantasma. Una de esas empresas fantasma era Consultores Mendoza S.A.D.C.B., registrada a nombre de Itzel. Jimena imprimió el acta constitutiva de la empresa.
Itzel aparecía como administradora única, pero la dirección registrada era un buzón postal en Santa Fe. La empresa había facturado más de 12 millones de pesos en 1900 servicios de consultoría durante los últimos 2 años, pero Jimena sabía que Itzel no tenía ninguna experiencia en ingeniería o construcción. Más investigación reveló que el dinero seguía una ruta específica. Llegaba a la cuenta de Consultores Mendoza, permanecía allí exactamente 72 horas, y luego se transfería a varias cuentas en el extranjero. Era un esquema clásico de lavado de dinero, diseñado para ocultar el origen ilícito de los fondos. Pero Jimena encontró algo más: registros de reuniones entre Aurelio y funcionarios municipales en hoteles de lujo. Las facturas mostraban gastos excesivos en alcohol y entretenimiento. En algunas ocasiones, Itzel había estado presente en esas reuniones, registrada como asistente de consultoría. La hipocresía era nauseabunda. Mientras Jimena trabajaba honestamente, pagando cada peso de impuestos, cumpliendo escrupulosamente con todas las regulaciones, su propio esposo estaba robando dinero público y usando a su mejor amiga como cómplice. El miércoles por la noche, Aurelio llegó tarde a casa como había sido su costumbre reciente. Jimena estaba en la sala, aparentemente leyendo una novela. Perdón, amor. La reunión con los inversionistas de Guadalajara se extendió más de lo planeado. Otra mentira. Jimena había llamado discretamente a la oficina de la constructora esa tarde. La secretaria le había confirmado que Aurelio había salido a las 2 de la tarde y no había regresado. No te preocupes, ¿cómo fue la reunión? Muy bien. Creo que vamos a conseguir el contrato para el nuevo centro comercial. Jimena sabía que ese proyecto era parte del esquema de corrupción. Los documentos mostraban que Aurelio ya había pagado sobornos para asegurar el contrato. ¿Itzel te ayudó con los números? Ella es muy buena con los cálculos financieros. Vio cómo se tensó ligeramente. Sí, me dio algunas sugerencias útiles. Jimena se levantó y lo besó. Qué bueno tener amigos tan leales, ¿verdad? Sí, respondió él evitando su mirada. Muy leales. Esa noche, mientras Aurelio dormía, Jimena trabajó en su computadora portátil, organizando toda la evidencia que había recopilado. Creó carpetas digitales para cada aspecto del caso: fraude fiscal, lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos, falsificación de documentos y adulterio. Cada carpeta contenía documentos escaneados, fotografías, capturas de pantalla y notas detalladas. También comenzó a investigar los antecedentes de Itzel más profundamente. Lo que descubrió la sorprendió. Itzel había estado mintiendo sobre su situación financiera. Su boutique en Polanco, que supuestamente había comprado con un préstamo bancario, en realidad había sido financiada con dinero del esquema de lavado. Los registros mostraban que Consultores Mendoza había hecho transferencias directas por 2.8 millones de pesos a la cuenta personal de Itzel, justamente el monto que había necesitado para comprar el local. Más aún, Itzel había estado viviendo un estilo de vida muy por encima de sus ingresos legítimos: viajes a Europa, bolsas de diseñador, joyería costosa, todo pagado con dinero robado de proyectos públicos que debían beneficiar a escuelas y hospitales. El jueves, Jimena decidió hacer una prueba. Durante la comida, le dijo a Aurelio: por cierto, mi contacto en Hacienda me preguntó si conocía alguna empresa de consultoría confiable. ¿Tú conoces alguna? La reacción fue inmediata. Aurelio casi se atragantó con su sopa. ¿Para qué tipo de consultoría? ¿Servicios de ingeniería para proyectos de infraestructura pública? No, no se me ocurre ninguna buena. Mentiroso. Jimena sonrió internamente. Si la empresa de Itzel fuera legítima, él la habría recomendado inmediatamente. ¿Qué tal si le pregunto a Itzel? Tal vez ella conoce alguna. No creo que ella sepa de esas cosas. Otra mentira. Aurelio estaba cada vez más nervioso. Esa tarde, Jimena visitó la boutique de Itzel en Polanco. Era un local elegante, en una plaza comercial exclusiva, con ropa de diseñadores internacionales y precios que solo la clase alta podía permitirse. Itzel estaba atendiendo a una clienta cuando Jimena llegó. La vio regatear el precio de un vestido Versace de 45,000 pesos, como si fuera algo trivial. Dinero robado,
pensó Jimena. Dinero que debería estar construyendo escuelas. Jimé, qué sorpresa verte aquí. Pasaba por la zona y quise saludarte. Tu boutique se ve muy próspera. Sí, gracias a Dios. Las ventas han estado muy bien. Qué bueno. Me da mucho gusto que el préstamo bancario haya valido la pena. Vio un destello de nerviosismo en los ojos de Itzel. Sí, el préstamo. Jimena fingió examinar un vestido. ¿De qué banco fue? Quizás me convenga solicitar uno similar para expandir mi despacho. Banamex. Pero ya sabes, fue un proceso muy complicado. Mucho papeleo. Otra mentira. Jimena había verificado. Itzel nunca había solicitado un préstamo en Banamex. Por cierto, continuó Jimena casualmente, ¿nunca has considerado diversificar? Quizás algo en consultoría empresarial. Con tu ojo para los números podrías ser muy exitosa. Itzel se puso visiblemente pálida. No, no sé nada de consultoría. Es una pena. He escuchado que es muy lucrativo, especialmente la consultoría en ingeniería para proyectos gubernamentales. Yo me tengo que concentrar en la boutique. Jimena había confirmado sus sospechas. Itzel estaba definitivamente consciente de su papel en el esquema de lavado de dinero. Esa noche, Jimena decidió acelerar su investigación. Contactó a Germán Vázquez, un investigador privado que había trabajado con ella en casos de auditoría forense. Germán era ex policía judicial, discreto y muy efectivo. Se reunieron en un café discreto en la Colonia del Valle. Necesito vigilancia discreta de 2 personas, le dijo Jimena, deslizándole un sobre con fotografías y direcciones. Quiero saber dónde van, con quién se reúnen, qué hacen, especialmente los miércoles y viernes por la tarde. Germán examinó las fotos. ¿Su esposo y su amiga? Es un caso complejo. Posible fraude fiscal y adulterio. Entiendo. ¿Por cuánto tiempo? 2 semanas. Y Germán, necesito evidencia que se pueda usar en corte. Se puede hacer, pero va a costar extra. El dinero no es problema. Durante los siguientes días, Germán le proporcionó reportes diarios. Las actividades de Aurelio e Itzel seguían un patrón predecible. Se encontraban en hoteles de lujo, restaurantes caros y, ocasionalmente, en el departamento que Itzel mantenía en secreto en la colonia Roma. Un departamento que, según los registros, había sido rentado por Consultores Mendoza. Las fotografías eran devastadoras. Aurelio e Itzel besándose en el estacionamiento del Hotel Four Seasons, entrando tomados de la mano a un restaurante en Las Lomas, abrazándose en el balcón del departamento secreto. Pero lo más revelador fueron las fotos de sus reuniones de negocios. Germán había documentado encuentros entre Aurelio, Itzel y varios funcionarios municipales. En una foto particularmente incriminatoria, Aurelio entregaba un sobre a un hombre que Jimena reconoció como el director de obras públicas del municipio de Naucalpan. El viernes de la segunda semana, Jimena recibió la confirmación final que necesitaba. Germán había logrado grabar una conversación entre Aurelio e Itzel en el restaurante Pujol, usando equipo de vigilancia de última tecnología. La grabación era devastadora. ¿Crees que Jimena sospecha algo?, preguntaba Itzel. No, es demasiado ingenua. Está tan obsesionada con su trabajo que no ve lo que pasa bajo sus narices. A veces me siento mal por ella. No te sientas mal. Ella eligió ser una máquina de trabajar. Nosotros elegimos vivir la vida. ¿Y si descubre lo de la empresa? No va a descubrir nada. Los documentos están perfectos. Además, ella confía en mí completamente. Tienes razón. Y la póliza de seguro está lista por si acaso. Esperemos no tener que usarla, pero es bueno tener un plan de contingencia. Jimena tuvo que pausar la grabación. La conversación confirmaba sus peores temores. No solo estaban robando y traicionándola, sino que habían considerado matarla por el dinero del seguro. Esa noche, Jimena se sentó en su estudio y creó el plan final para la fiesta de aniversario. No iba a ser solo una exposición de la infidelidad. Iba a ser una revelación completa de todo el esquema criminal, orquestada de tal manera que Aurelio e Itzel no tendrían escape. Primero, invitaría a todas las personas importantes en sus vidas, familia, amigos, colegas de trabajo, y algunos invitados especiales que ellos no esperarían. Segundo,
Habría contratado a un equipo de audiovisuales profesional para documentar la celebración, pero en realidad para grabar todo lo que iba a ocurrir. Tercero, había preparado una presentación de diapositivas que aparentaría ser un homenaje a la amistad, pero que en realidad sería la exposición más demoledora de fraude y traición que hubiera visto jamás. El sábado por la mañana, comenzó a hacer las llamadas para las invitaciones. «Mamá, ¿cómo estás? Te llamo para invitarte a una fiesta muy especial». Su madre, Esperanza, era una mujer fuerte que había criado a Jimena sola después de que su padre muriera cuando ella tenía 15 años. Le había enseñado a su hija que la dignidad y la inteligencia eran las mejores armas de una mujer. «¿Qué están celebrando, mija?» «El aniversario de amistad entre Itzel y yo. 20 años de amistad. Qué bonito. Aunque últimamente siento que esa muchacha anda rara. No me gusta cómo te ve. La intuición materna siempre había sido certera». «¿Por qué dices eso?» «No sé, mija. Solo siento que no es la misma de antes, pero bueno, ahí estaré». Jimena también invitó a los padres de Aurelio, don Heriberto y doña Amparo, quienes la querían como a una hija. Sería devastador para ellos descubrir lo que había hecho su hijo, pero también era necesario. Ellos tenían derecho a saber que su empresa familiar estaba siendo usada para lavar dinero. Luego llamó a sus colegas contadores, incluyendo a Mauricio Herrera, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, y a Leticia Campos, auditora senior del SAT, que había sido su compañera de universidad. «Leticia, necesito pedirte un favor enorme». «Dime, Shime, ¿de qué se trata?» «Es sobre un caso de fraude fiscal muy complejo. Te voy a enviar unos documentos. Necesito tu opinión técnica». «¿Es un caso oficial?» «Aún no, pero creo que pronto lo será». También invitó al licenciado Ernesto Guzmán, un abogado penalista especializado en delitos financieros que había colaborado con ella en varios casos. Ernesto era conocido por su integridad inquebrantable y su habilidad para procesar casos complejos de corrupción. Para los invitados especiales, Jimena decidió incluir a 3 personas que Aurelio e Itzel definitivamente no esperarían ver: el director de Obras Públicas de Naucalpan, a quien contactó a través de un pretexto, un investigador de la Unidad de Inteligencia Financiera, y el subdirector del SAT para casos de lavado de dinero. La estrategia era simple pero brillante. Cuando Aurelio e Itzel se dieran cuenta de quiénes estaban en la fiesta, ya sería demasiado tarde para escapar. El domingo, Jimena se reunió con el equipo de audiovisuales que había contratado. Era una empresa profesional que normalmente trabajaba en conferencias corporativas y eventos gubernamentales. «Necesito que todo quede grabado», les explicó. «Es un evento muy importante y quiero tener un registro completo». «¿Qué tipo de presentación va a hacer?», preguntó el técnico principal. «Una presentación multimedia sobre amistad y lealtad, muy emotiva». «Entendido. Vamos a instalar cámaras discretas en toda la casa y un sistema de audio profesional». Esa tarde, Jimena trabajó en la presentación de diapositivas que sería el centro de la velada. Comenzó de manera inocente, con fotos de ella e Itzel a través de los años. Graduación de preparatoria, universidad, la boda de Jimena, viajes juntas, una celebración aparente de 2 décadas de amistad. Pero después de las primeras 20 diapositivas nostálgicas, la presentación cambiaría dramáticamente. Jimena había incluido documentos escaneados, capturas de pantalla de correos electrónicos, fotografías de vigilancia, extractos bancarios y grabaciones de audio. La diapositiva número 21 mostraría el primer email entre Aurelio e Itzel, donde planeaban un encuentro secreto. La diapositiva 25 mostraría el acta constitutiva de Consultores Mendoza. La diapositiva 30 mostraría las transferencias bancarias sospechosas. La diapositiva 35 mostraría las fotografías de Aurelio entregando sobornos. Y la diapositiva final mostraría la póliza de seguro fraudulenta con la firma falsificada de Jimena. Cada diapositiva iba acompañada de explicaciones técnicas detalladas que demostrarían no solo la infidelidad, sino la extensión completa del esquema criminal. El lunes por la mañana, Jimena recibió una llamada inesperada de Itzel. «Shime, estoy súper emocionada por la fiesta. ¿Necesitas ayuda con algo?».
La audacia era increíble. Gracias, pero ya tengo todo organizado. Va a ser una noche muy especial. ¿Cuántas personas van a venir? Unas 40. Familia, amigos cercanos, algunos colegas de trabajo. ¿Aurelio ya vio la lista de invitados? Jimena detectó nerviosismo en la pregunta. No. Quiero que sea una sorpresa para él también. Ya sabes cómo es con las fiestas. Sí. Bueno, nos vemos el sábado entonces. Esa tarde, Jimena recibió el análisis de Leticia del SAT. Su respuesta fue categórica. Jime, esto es uno de los casos de lavado de dinero más claros que he visto. Los montos involucrados califican para prisión federal. Si tienes toda esta evidencia, es tu obligación reportarla. ¿Cuándo planeas presentar la denuncia? Muy pronto. Solo necesito atar algunos cabos sueltos. El martes, Ernesto Guzmán la llamó después de revisar los documentos legales. Jimena, esto va más allá del fraude fiscal. Estamos hablando de corrupción de funcionarios públicos, lavado de dinero, falsificación de documentos oficiales y posiblemente conspiración para cometer fraude de seguros. Con la evidencia que tienes, podríamos conseguir sentencias de hasta 20 años de prisión. ¿Es suficiente para proceder? Más que suficiente. Pero mi consejo es que presentes la denuncia después de que tengas toda la evidencia posible. Una vez que inicies el proceso, ellos van a tratar de destruir cualquier evidencia restante. El miércoles, Germán le entregó el último reporte de vigilancia. Las fotografías mostraban a Aurelio e Itzel en el departamento secreto, pero esta vez habían sido acompañados por un tercer hombre que Jimena no reconocía. ¿Quién es?, le preguntó a Germán. Fabián Cortés, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México. Aparentemente están planeando expandir su operación a proyectos estatales. La codicia no tenía límites. No contentos con robar dinero municipal, ahora querían acceso a los fondos estatales. El jueves por la noche, 3 días antes de la fiesta, Jimena decidió hacer una última prueba. Durante la cena, le dijo a Aurelio, «Amor, estoy tan emocionada por la fiesta. Va a ser una noche que nadie olvidará jamás». «Sí, va a estar muy bien. Invité a algunas personas que quizás no esperabas. Quería que fuera una verdadera celebración de nuestra vida juntos». Vio cómo se tensaba ligeramente. ¿Como quién? Es sorpresa, pero te va a encantar. Especialmente cuando veas la presentación que preparé sobre la amistad verdadera y la lealtad. Aurelio dejó de comer. ¿Qué tipo de presentación? Un repaso de todos estos años de matrimonio, de amistad con Itzel, de construir una vida juntos, con fotos, documentos, recuerdos, todo lo que hemos compartido. La cara de Aurelio había perdido todo el color. ¿Documentos? Sí. Contratos de matrimonio, fotos de nuestras vacaciones, emails especiales, extractos bancarios de cuando compramos la casa. Ya sabes, toda nuestra historia documentada. Aurelio se excusó y fue al baño. Jimena lo escuchó hacer una llamada telefónica en voz baja. Sin duda, llamando a Itzel para advertirle. Perfecto. Quería que estuvieran nerviosos. Quería que pasaran los últimos días antes de la fiesta en una agonía de incertidumbre, preguntándose exactamente cuánto sabía ella. El viernes, un día antes de la fiesta, Jimena se tomó el día libre. Había terminado toda su preparación. La evidencia estaba organizada, la presentación estaba lista, los invitados confirmados, y el equipo audiovisual programado para llegar temprano el sábado. Se sentó en su estudio, mirando por la ventana hacia el jardín donde había planeado tantos momentos felices con Aurelio. En unas pocas horas todo habría terminado. Su teléfono sonó. Era Itzel. «Jime, ¿podemos hablar? Quisiera verte antes de la fiesta». «Claro. ¿Quieres venir a la casa? Prefiero que nos veamos en un café. ¿Te parece el Starbucks de Polanco a las 5? Jimena aceptó, curiosa por saber qué tenía que decirle Itzel. En el café, Itzel lucía nerviosa y agitada. Había ojeras bajo sus ojos y sus manos temblaban ligeramente. «Jime, tengo que confesarte algo». Jimena mantuvo su expresión neutra. «Te escucho. Creo que Aurelio no ha sido completamente honesto contigo. La hipocresía era asombrosa». «¿Qué quieres decir?» «Sus negocios. Creo que ha estado haciendo cosas que no son
completamente legales. ¿Cómo qué? No estoy segura de los detalles, pero he visto documentos que me preocupan. Facturas extrañas, transferencias bancarias sospechosas. Jimena casi se rió. Itzel estaba tratando de salvar su pellejo, preparando una defensa donde apareciera como víctima, en lugar de cómplice. ¿Por qué no me habías dicho esto antes? Porque no estaba segura. ¿Y por qué? Porque sé cuánto lo amas. ¿Y ahora qué te hizo cambiar de opinión? Mañana van a haber mucha gente importante en la fiesta. Si algo sale a la luz, no quiero que te tomen por sorpresa. Jimena se inclinó hacia adelante. Itzel, ¿hay algo más que deberías saber? Los ojos de Itzel se llenaron de lágrimas falsas. Solo ten cuidado, ¿sí? Aurelio no es el hombre que crees que es. Gracias por prevenirme, respondió Jimena. Eres una verdadera amiga. Al día siguiente, sábado por la mañana, comenzó el día que cambiaría todo. El equipo audiovisual llegó a las 8 de la mañana para instalar el equipo. Aurelio estaba extrañamente nervioso, haciendo preguntas constantes sobre por qué necesitaban tantas cámaras. Es para tener un buen registro de la fiesta, explicó Jimena. Quiero que quede todo documentado. La palabra documentado hizo que Aurelio se estremeciera visiblemente. A las 6 de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar. La casa lucía espectacular, decorada con flores blancas y luces suaves. Había contratado un servicio de catering que sirvió una cena elegante en el jardín. Los padres de ambos llegaron primero, seguidos por los amigos cercanos. Jimena notó que varios invitados que Aurelio e Itzel no conocían se mezclaban discretamente entre los familiares. A las 7:30, cuando todos habían llegado, Jimena se dirigió al micrófono que habían instalado en la terraza. Buenas noches, queridos amigos y familia. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Aurelio e Itzel estaban de pie juntos, sonriendo nerviosamente. Esta noche celebramos 20 años de amistad entre Itzel y yo, pero también quería aprovechar para hacer un homenaje a los valores que más aprecio en la vida: la honestidad, la lealtad y la justicia. Jimena vio cómo Aurelio intercambiaba una mirada preocupada con Itzel. He preparado una presentación muy especial que cuenta la historia de nuestra amistad, mi matrimonio, y algunos descubrimientos recientes que han cambiado mi perspectiva sobre la vida. La pantalla se encendió, y comenzó la presentación que destruiría para siempre las vidas de quienes más había amado. La pantalla gigante se iluminó con una imagen hermosa. Jimena e Itzel a los 14 años, sonriendo en el patio de la secundaria, con sus uniformes impecables y sus mochilas cargadas de sueños. La audiencia suspiró con ternura mientras una música suave acompañaba las primeras diapositivas. Conocí a Itzel cuando tenía 12 años. Comenzó Jimena con voz emotiva. Era nueva en la escuela. Acababa de mudarse de Puebla con su familia. Yo la defendí cuando algunos compañeros se burlaron de su acento, y desde ese día fuimos inseparables. Aurelio e Itzel sonreían, pero Jimena podía ver el nerviosismo en sus posturas tensas. Esperanza, la madre de Jimena, observaba atentamente desde la primera fila, su intuición maternal ya detectando que algo no estaba bien en la atmósfera. Las siguientes diapositivas mostraron momentos hermosos: graduaciones, quinceañeros, el primer novio de cada una, vacaciones familiares. La audiencia estaba cautivada, algunos limpiándose lágrimas al ver la evolución de una amistad tan aparentemente sólida. Itzel estuvo conmigo en cada momento importante, continuó Jimena. Cuando murió mi papá, cuando entré a la universidad, cuando conocí a Aurelio. La diapositiva cambió para mostrar la primera foto de Jimena y Aurelio juntos, tomada en una fiesta universitaria, hace 8 años. Él lucía apuesto con su camisa blanca y jeans, ella radiante en un vestido azul. Itzel aparecía en la foto también, abrazando a ambos. Aurelio llegó a mi vida en el momento perfecto, dijo Jimena, mirando directamente a su esposo. Era inteligente, ambicioso, carismático, y lo más importante, Itzel lo aprobó inmediatamente. Don Heriberto, el padre de Aurelio, sonrió con orgullo al ver las fotos de la boda de su hijo. La ceremonia en la Catedral de Cuernavaca había sido un evento espectacular, con más de 300 invitados.
Itzel fue mi madrina de arras, continuó Jimena. Dijo que era el honor más grande de su vida estar presente cuando me casara con el hombre perfecto. La diapositiva número 20 mostró a las tres figuras principales abrazándose después de la ceremonia. Jimena en su vestido de novia, Aurelio en su smoking, e Itzel en un elegante vestido color champagne. Durante 6 años de matrimonio, Itzel siguió siendo mi confidente más cercana. Le contaba todo, mis sueños, mis miedos, mis secretos más íntimos. Nunca imaginé que... Jimena hizo una pausa dramática. El silencio se extendió por el jardín. Aurelio se aclaró la garganta nerviosamente. Que ella guardaría secretos tan importantes para mí. Completó la frase con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La diapositiva cambió. De repente la pantalla mostró un email impreso. La fecha, 6 meses atrás. El remitente, Aurelio. El destinatario, Itzel. Asunto. Esta noche, leyó Jimena en voz alta. Mi querida Itzel, no puedo esperar a tenerte en mis brazos otra vez. Jimena va a trabajar hasta tarde, como siempre. Nos vemos en el hotel a las 8. Te amo. Un murmullo de shock recorrió la audiencia. Esperanza se puso de pie bruscamente. Don Heriberto dejó caer su copa de vino. Itzel se había puesto pálida como un fantasma. «¡Jimena, espera!», gritó Aurelio, pero ella levantó la mano. «Por favor, déjame terminar. Esta presentación tiene mucho más que mostrar». La siguiente diapositiva contenía la respuesta de Itzel. «Mi amor, yo también muero por estar contigo. Odio tener que fingir amistad con ella. Pero pronto podremos estar juntos para siempre. Te amo más de lo que jamás podré amar a nadie». Y los jadeos de horror llenaron el aire. La madre de Itzel, doña Cristina, se llevó las manos al pecho. Varios invitados comenzaron a murmurar indignados. «Pero esperen», dijo Jimena con voz peligrosamente calmada. «La infidelidad es solo la punta del iceberg». La siguiente serie de diapositivas mostró los documentos financieros que había descubierto. Comenzó con algo simple. Extractos bancarios que mostraban gastos duplicados los miércoles por la tarde. Mientras yo trabajaba hasta tarde para mantener nuestro nivel de vida, explicó Jimena. Mi esposo gastaba nuestro dinero en hoteles de lujo para encuentros con mi mejor amiga. Leticia Campos, la auditora del SAT que estaba entre los invitados, se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos con interés profesional. Pero luego descubrí algo mucho más interesante, continuó Jimena. La pantalla mostró el acta constitutiva de Consultores Mendoza. Resulta que mi querida amiga Itzel es dueña de una empresa de consultoría en ingeniería. ¿No es fascinante? Una diseñadora de modas convertida en experta en construcción. Ernesto Guzmán, el abogado penalista, comenzó a tomar notas discretamente en su teléfono. Esta empresa ha facturado más de 12 millones de pesos en los últimos 2 años, dijo Jimena. Todo por servicios de consultoría especializada para proyectos de construcción. La siguiente diapositiva mostró una serie de transferencias bancarias. Dinero llegando a la cuenta de Consultores Mendoza, permaneciendo exactamente 72 horas, y luego desapareciendo hacia cuentas en el extranjero. ¿Alguien puede explicarme qué tipo de consultoría vale 6 millones de pesos por 3 días de trabajo? Aurelio intentó moverse hacia la pantalla, pero Mauricio Herrera, el presidente del Colegio de Contadores, le bloqueó sutilmente el paso. «Jimena, esto es un malentendido», gritó Itzel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Puedo explicarlo todo. Por favor, explícamelo», respondió Jimena fríamente. «Porque yo tengo mi propia teoría». La siguiente serie de diapositivas fue devastadora. Fotografías de Aurelio entregando sobres a funcionarios públicos. Documentos que mostraban licitaciones amañadas. Facturas falsas por servicios nunca prestados. «Mi esposo ha estado robando dinero de proyectos de construcción públicos», anunció Jimena. «Escuelas, hospitales, centros de salud. Dinero que debería ayudar a la comunidad ha sido desviado a través de empresas fantasma». Don Heriberto se acercó a la pantalla, leyendo los documentos con horror creciente. «Aurelio, ¿qué has hecho?» «Papá, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», rugió don Heriberto. «¿Qué convertiste la empresa de nuestra familia en una organización criminal?»
La presentación continuó con una precisión devastadora. Jimena mostró cómo el dinero robado había financiado el estilo de vida lujoso de Itzel, la boutique, los viajes a Europa, las bolsas de diseñador, mientras niños en escuelas públicas estudiaban en aulas con goteras, dijo Jimena. Mi mejor amiga compraba bolsas Hermès con dinero robado. La imagen en pantalla cambió a una fotografía de Itzel en París, posando frente a la Torre Eiffel, con múltiples bolsas de compras de tiendas de lujo. La fecha en la esquina mostraba que el viaje había ocurrido exactamente una semana después de que llegara una transferencia de 2 millones de pesos a su cuenta. «¡Basta!», gritó Itzel. «No tienes derecho a humillarme así». «¿No tengo derecho?», respondió Jimena, su voz subiendo de volumen. «No tengo derecho a exponer que mi mejor amiga y mi esposo no solo me traicionaron, sino que me convirtieron en cómplice involuntaria de robos al erario público». La siguiente revelación fue aún más impactante. La pantalla mostró documentos que probaban que Aurelio había estado usando la reputación profesional de Jimena para dar legitimidad a sus operaciones fraudulentas. Aurelio presentaba mi currículum y mis certificaciones profesionales cuando hacía ofertas para proyectos públicos, explicó Jimena. Les decía a los funcionarios que su esposa era una de las contadoras más respetadas del país, garantizando así que los proyectos serían manejados con total transparencia. Leticia Campos se puso de pie. Jimena, como representante del SATE, necesito que me proporciones copias de toda esta evidencia. Por supuesto, respondió Jimena, pero aún no he terminado. La diapositiva siguiente mostró algo que hizo que varios invitados gritaran de shock. La póliza de seguro de vida fraudulenta. Hace 3 meses, dijo Jimena con voz temblorosa de ira contenida. Alguien falsificó mi firma para crear una póliza de seguro de vida por 20 millones de pesos. La imagen mostró ambas firmas lado a lado, la real de Jimena y la falsificación. Eran increíblemente similares. Aurelio tuvo 6 años para practicar mi firma, continuó. La pregunta es, ¿para qué necesitaría una póliza de seguro falsa? Don Heriberto se acercó a su hijo con furia en los ojos. ¿Estabas planeando lastimar a Jimena? No, papá, solo era una precaución financiera. ¿Una precaución?, rugió Esperanza, la madre de Jimena. Mi hija vale más viva que muerta, desgraciado. Pero Jimena aún tenía más revelaciones. La pantalla cambió para mostrar transcripciones de las conversaciones que Germán había grabado. Estas son conversaciones grabadas hace una semana entre Aurelio e Itzel, anunció. La voz de Aurelio llenó el jardín a través de los altavoces. ¿Crees que Jimena sospecha algo? No, es demasiado ingenua. Está tan obsesionada con su trabajo que no ve lo que pasa bajo sus narices. A veces me siento mal por ella. No te sientas mal. Ella eligió ser una máquina de trabajar. Nosotros elegimos vivir la vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, de repente, varios invitados comenzaron a gritar simultáneamente. «¡Sinvergüenzas! ¿Cómo pudieron hacerle esto? Llamemos a la policía». Pero Jimena levantó nuevamente la mano. Hay más. La siguiente grabación fue aún peor. ¿Y si descubre lo de la empresa? No va a descubrir nada. Los documentos están perfectos. Además, ella confía en mí completamente. ¿Y la póliza de seguro? Está lista por si acaso. Esperemos no tener que usarla, pero es bueno tener un plan de contingencia. Esta vez los gritos de indignación fueron imposibles de contener. Esperanza intentó abalanzarse sobre Aurelio, pero fue contenida por otros invitados. Don Heriberto abofeteó a su hijo con tal fuerza que se escuchó en todo el jardín. «¡Monstruo!», gritó doña Amparo, la madre de Aurelio. «No eres hijo mío». Pero Jimena aún no había terminado. Las siguientes diapositivas mostraron la extensión completa de la red criminal. Más funcionarios públicos involucrados, más empresas fantasma, más dinero robado. En total, anunció, han robado más de 50 millones de pesos del erario público en los últimos 3 años. La cifra causó jadeos de horror. Era dinero suficiente para construir 2 escuelas completas o equipar un hospital entero. Pero lo más revelador, continuó Jimena, es cómo planeaban expandir sus operaciones. La pantalla mostró fotografías recientes de Aurelio e Itzel reuniéndose con Fabián Cortés,
el funcionario estatal. Hace una semana se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México para expandir su esquema de corrupción a nivel estatal. En ese momento, uno de los invitados que Aurelio no había reconocido se puso de pie. Era alto, vestía un traje gris discreto, y tenía la presencia autoritaria de alguien acostumbrado al poder. Soy el licenciado Roberto Mendoza, director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se presentó. Señora Jimena, esta evidencia es exactamente lo que necesitábamos para completar nuestra investigación. Aurelio e Itzel se pusieron pálidos. No habían notado que entre los invitados había funcionarios gubernamentales de alto nivel. ¿Su investigación?, preguntó Jimena, fingiendo sorpresa. Hemos estado siguiendo las actividades de Consultores Mendoza durante meses, pero necesitábamos evidencia sólida para proceder. Usted nos ha proporcionado exactamente eso. Otro invitado se puso de pie. El subdirector del SAT para casos de lavado de dinero. Señora Beltrán, como contadora certificada, estaba usted obligada a reportar estas irregularidades en cuanto las descubrió. ¿Por qué esperó tanto tiempo? Necesitaba estar completamente segura de la extensión del fraude, respondió Jimena, y quería tener evidencia irrefutable antes de proceder. Ernesto Guzmán, el abogado penalista, se acercó a Jimena. Con esta evidencia estamos hablando de múltiples delitos federales: lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos, fraude fiscal, falsificación de documentos. Las sentencias podrían superar los 20 años de prisión. Aurelio finalmente intentó correr, pero varios invitados lo detuvieron. Itzel colapsó en una silla, sollozando incontrolablemente. «Por favor», gritó Aurelio. «Puedo devolver el dinero. Puedo arreglar esto». «¿Arreglarlo?», respondió Jimena fríamente. «¿Cómo vas a arreglar 6 años de traición? ¿Cómo vas a arreglar que planearan matarme por dinero del seguro? No íbamos a matarte, solo era una precaución». ¿Una precaución contra qué? ¿Contra que descubriera que mi vida entera era una mentira? En ese momento llegaron sirenas. Varios vehículos policiales se estacionaron frente a la casa. Jimena había coordinado perfectamente la presentación con las autoridades. «Señora Jimena», dijo el director de la UIF, «necesitamos que venga con nosotros para formalizar su denuncia». Por supuesto. Mientras los oficiales arrestaban a Aurelio e Itzel, la audiencia estaba en shock absoluto. Algunos invitados lloraban, otros expresaban indignación, pero muchos miraban a Jimena con algo que se acercaba al asombro. Esperanza se acercó a su hija y la abrazó fuertemente. «Mija, ¿cómo pudiste mantener esto en secreto durante tanto tiempo?» «Tenía que estar segura, mamá. Tenía que tener evidencia irrefutable. Pero debió haber sido horrible vivir con esto durante meses. Los primeros días fueron los peores», admitió Jimena. «Pero después cada nuevo descubrimiento me daba más determinación». Don Heriberto se acercó con lágrimas en los ojos. «Jimena, no sé cómo pedirte perdón. Mi hijo, don Heriberto, usted no es responsable de las decisiones de Aurelio. Y quiero que sepa que la constructora familiar puede salvarse si actuamos rápidamente». «¿Cómo?». «Tengo un plan para reestructurar las operaciones, devolver el dinero robado y restaurar la reputación de la empresa, pero va a requerir transparencia total y cooperación completa con las autoridades». Mauricio Herrera, el presidente del Colegio de Contadores, se acercó a Jimena. «Doctora Beltrán, lo que ha hecho usted hoy va a ser estudiado en las escuelas de contaduría como un ejemplo de integridad profesional excepcional. Solo cumplí con mi obligación ética», respondió Jimena modestamente. «No solo eso, la manera en que documentó y presentó la evidencia es magistral. Es el caso de auditoría forense más completo que he visto en mi carrera». Mientras los oficiales terminaban de arrestar a los culpables, uno de los invitados comenzó a aplaudir lentamente. Era el doctor Ramírez, director del hospital universitario, quien había sido testigo de cómo los proyectos de construcción de hospitales habían sido saboteados por la corrupción. «Esta mujer», dijo en voz alta, «acaba de recuperar millones de pesos que deberían estar ayudando a salvar vidas». Otros invitados se unieron al aplauso. Pronto, todo el jardín resonaba con una ovación que parecía no tener fin. «¡Bravo!», gritó alguien.
¡Justicia!, gritó otro. Incluso algunos de los oficiales que arrestaban a Aurelio e Itzel aplaudían discretamente. Leticia Campos se acercó a Jimena. Doctora, el SAT va a necesitar su testimonio experto para procesar este caso. ¿Estaría dispuesta a actuar como perito oficial? Sería un honor. También me gustaría ofrecerle una posición como asesora especial para casos complejos de lavado de dinero. Jimena se sintió abrumada. En una sola noche había perdido a su esposo y su mejor amiga, pero había ganado algo mucho más valioso: el respeto absoluto de sus colegas y la satisfacción de haber hecho lo correcto. Mientras Aurelio era esposado, se volvió hacia Jimena con desesperación en los ojos. «Jimena, por favor, podemos hablar de esto. No destruyas mi vida». «Yo no destruí tu vida, Aurelio», respondió ella con dignidad absoluta. «Tú destruiste la tuya. Yo solo documenté el proceso. Era solo dinero. No significaba nada. Era dinero robado a hospitales y escuelas, a niños que necesitan educación y enfermos que necesitan atención médica. ¿Cómo puedes decir que no significaba nada?» Aurelio no tuvo respuesta. Itzel, mientras era llevada al vehículo policial, gritó: «Jimena, éramos amigas. ¿Cómo pudiste hacer esto?» «Éramos amigas», respondió Jimena tristemente. «Pero tú elegiste traicionar esa amistad. Y no solo eso, elegiste robar dinero destinado a ayudar a los más necesitados. Solo eran números en una cuenta». «No», dijo Jimena firmemente. «Eran esperanzas, sueños, el futuro de familias que necesitaban esas escuelas y esos hospitales». Mientras los vehículos policiales se alejaban con sus prisioneros, los invitados restantes comenzaron a conversar en grupos pequeños, procesando todo lo que habían presenciado. «Nunca había visto nada igual», comentó uno de los abogados invitados. «La preparación fue magistral», añadió un contador. «Cada documento, cada evidencia, todo perfectamente organizado. Pero lo más impresionante», dijo Esperanza con orgullo, «es que mi hija mantuvo la compostura durante meses mientras vivía esta pesadilla». Don Heriberto se acercó nuevamente a Jimena. «Doctora Beltrán, quiero que sepa que la familia Aurelio está completamente de su lado. Mi hijo cometió crímenes imperdonables, pero usted es una mujer extraordinaria». «Gracias, don Heriberto. Sé que esto es muy difícil para ustedes también. ¿Qué va a pasar con la constructora? Si me permiten ayudar, podemos reestructurarla completamente, devolver el dinero robado, implementar controles de transparencia y convertirla en un ejemplo de integridad empresarial. ¿Haría eso después de todo lo que pasó? Don Heriberto, la empresa lleva el apellido de ustedes, pero también llevó mi apellido durante 6 años. No voy a permitir que la corrupción de Aurelio destruya el trabajo de toda una vida de su familia». Doña Amparo, la madre de Aurelio, se acercó con lágrimas en los ojos. «Jimena, no merecemos tu bondad. Doña Amparo, ustedes no hicieron nada malo. No son responsables de las decisiones de Aurelio. Pero él es nuestro hijo, y sigue siendo su hijo. Eso nunca va a cambiar. Pero ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos». Mientras la noche avanzaba, los invitados gradualmente comenzaron a despedirse. Cada uno se acercaba a Jimena para expresar su admiración y apoyo. «Doctora Beltrán», le dijo un periodista que había estado presente, «¿puedo hacerle una entrevista? Esta historia necesita ser contada». «Por supuesto, pero solo después de que concluyan los procesos legales». «¿Cómo logró mantener la calma durante tanto tiempo?». Jimena consideró la pregunta cuidadosamente. «Al principio fue devastador, pero después me di cuenta de que tenía 2 opciones: ser víctima o ser justiciera. Elegí la justicia. ¿No consideró simplemente divorciarse y exponer la infidelidad? Si hubiera hecho eso, Aurelio e Itzel habrían destruido toda la evidencia del fraude financiero. Millones de pesos robados habrían quedado sin recuperar. No podía permitir eso». Ernesto Guzmán se acercó para despedirse. «Doctora, voy a estar manejando la parte legal de este caso. Quiero que sepa que con la evidencia que proporcionó, vamos a poder recuperar la mayoría de los fondos robados. ¿Qué va a pasar con Aurelio e Itzel? Con los cargos que enfrentan, estamos hablando de sentencias de 15 a 20 años.
El lavado de dinero y la corrupción de funcionarios públicos son delitos federales graves. ¿Y los funcionarios corruptos? También serán procesados. Su evidencia nos permitió identificar a toda la red. Finalmente solo quedaron Jimena, su madre, y los padres de Aurelio en el jardín. El equipo audiovisual había terminado de recoger su equipo, pero habían dejado copias de toda la grabación para las autoridades. «Mija», dijo Esperanza, «¿dónde vas a vivir ahora?» «Por ahora me quedaré aquí. La casa está a mi nombre también, y hasta que se resuelvan todos los asuntos legales es mejor que mantenga estabilidad. ¿No te va a ser difícil vivir aquí con tantos recuerdos?» Jimena miró hacia la casa donde había descubierto la traición meses atrás. Al principio sí, pero también es la casa donde planeé la justicia más perfecta de mi vida. Eso también cuenta. Don Heriberto se acercó una última vez. «Jimena, quiero que sepas que para nosotros, tú sigues siendo parte de la familia. Aurelio será nuestro hijo, pero también será un criminal. Tú serás siempre la mujer valiente que hizo lo correcto». «Gracias, don Heriberto. Eso significa mucho para mí». Después de que todos se fueron, Jimena se sentó sola en el jardín donde había expuesto la verdad. La casa estaba silenciosa por primera vez en meses. No más mentiras, no más actuación, no más vigilancia constante de cada palabra y gesto. Su teléfono sonó. Era Germán, el investigador privado. «Doctora Jimena, vi las noticias. Felicitaciones». «Gracias, Germán. Su trabajo fue fundamental». «¿Cómo se siente?» Jimena consideró la pregunta. ¿Cómo se sentía? Había perdido a su esposo y su mejor amiga. Había descubierto que su vida entera había sido una mentira. Había sido traicionada de la manera más cruel posible. Pero también había expuesto la verdad. Había recuperado millones de pesos robados. Había llevado criminales ante la justicia. Y había demostrado que la inteligencia y la determinación podían triunfar sobre la corrupción y la traición. «Me siento libre», respondió finalmente. «Por primera vez en meses, me siento completamente libre. ¿Qué va a hacer ahora? Reconstruir mi vida, mi carrera, mi confianza en las personas. Pero lo voy a hacer de la manera correcta, con honestidad total. Si necesita más investigaciones en el futuro, lo tendré en cuenta. Gracias por todo». Esa noche, Jimena durmió sola en la casa por primera vez en 6 años. Pero no se sintió sola. Se sintió poderosa, vindicated, y extrañamente en paz. Al día siguiente, los periódicos nacionales llevaron la historia en primera plana. Contadora expone esquema de corrupción millonario en fiesta de aniversario. Los detalles de cómo había descubierto y documentado meticulosamente el fraude captaron la imaginación pública. Su teléfono no paró de sonar. Peticiones de entrevistas, ofertas de trabajo, felicitaciones de colegas de todo el país. Varios directores de empresas importantes querían contratarla para auditorías internas, sabiendo que si Jimena Beltrán revisaba sus libros, podían estar seguros de que todo estaba en orden. Pero la llamada que más la emocionó fue de una organización no gubernamental que trabajaba en transparencia fiscal. «Doctora Beltrán, queremos ofrecerle la dirección de nuestro nuevo programa de auditoría ciudadana. Su trabajo ha demostrado cómo un ciudadano informado puede combatir efectivamente la corrupción. Me interesa mucho. ¿Cuáles serían mis responsabilidades? Capacitar a auditores independientes para detectar y exponer fraudes en proyectos públicos. Usar su metodología como modelo para combatir la corrupción sistemática». Era la oportunidad perfecta para convertir su experiencia personal en una fuerza para el bien público. Una semana después, Jimena recibió una carta en prisión. Era de Aurelio. «Jimena, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito que sepas que lamento todo lo que pasó. Nunca quise lastimarte. El dinero, los sobornos, todo se salió de control. En cuanto a Itzel, lo que sentía por ella era real, pero nunca debí traicionarte de esa manera. Eras la mejor esposa que un hombre podía pedir, y yo fui un idiota. No espero que me perdones, pero quería que supieras que reconozco todo el daño que causé. Si hay algo que pueda hacer para ayudar a repararlo, lo haré. Aurelio». Jimena leyó la carta 2 veces. Luego la guardó en un archivo junto con toda la demás evidencia. Tal vez algún día podría perdonarlo,
Pero ese día aún estaba muy lejos. También recibió una carta de Itzel, pero era muy diferente. Jimena, lo que hiciste fue una traición imperdonable. Éramos mejores amigas. Deberías haberme hablado primero antes de arruinar mi vida. Sí, cometí errores, pero no merecía ser humillada públicamente. Nunca te voy a perdonar. Itzel. La diferencia entre las dos cartas le dijo a Jimena todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de cada uno. Aurelio, al menos, reconocía sus errores y expresaba remordimiento genuino. Itzel seguía siendo la misma persona egoísta que culpaba a otros por las consecuencias de sus propias decisiones. 2 semanas después de la fiesta, Jimena estaba en su oficina cuando Remedios anunció que tenía una visita inesperada. Es el licenciado Roberto Mendoza de la UIF. El director de la Unidad de Inteligencia Financiera entró con una sonrisa y un folder grueso. Doctora Beltrán, vengo a darle buenas noticias. Hemos recuperado el 87% de los fondos robados. ¿En serio? Su documentación fue tan completa que pudimos rastrear el dinero a través de múltiples cuentas internacionales. La mayoría ya está siendo devuelta a las dependencias correspondientes. ¿Y los funcionarios corruptos? Todos arrestados. Su evidencia llevó a la exposición de una red de corrupción que involucró a 12 funcionarios en 3 niveles de gobierno. Me da mucho gusto saber que algo positivo salió de toda esta situación horrible. Doctora, hay algo más. El presidente quiere reconocer públicamente su contribución a la lucha contra la corrupción. ¿Aceptaría recibir la medalla al mérito cívico? Jimena se quedó sin palabras. La medalla al mérito cívico era el más alto reconocimiento que el gobierno otorgaba a ciudadanos que habían hecho contribuciones excepcionales al bien público. Sería un honor, respondió finalmente. Un mes después, Jimena estaba en Los Pinos, vestida con un elegante traje azul marino, recibiendo la medalla de manos del presidente de la República. Su madre, sus colegas y muchos de los invitados de aquella noche memorable estaban presentes. La doctora Jimena Beltrán, dijo el presidente en su discurso, representa lo mejor de la ciudadanía mexicana. Cuando se enfrentó a una traición personal devastadora, eligió poner el bien público por encima de su dolor privado. Su valentía y profesionalismo han resultado en la recuperación de más de 50 millones de pesos que ahora pueden ser usados para construir las escuelas y hospitales que nuestro pueblo necesita. El aplauso fue ensordecedor y prolongado. Después de la ceremonia, un periodista le preguntó, «Doctora Beltrán, ¿cómo logró mantener la objetividad profesional cuando el caso era tan personal?» «Al final», respondió Jimena, «me di cuenta de que no era personal. Era sobre justicia, sobre asegurarme de que los recursos públicos llegaran a donde debían llegar, sobre demostrar que ninguna traición personal es más importante que la responsabilidad ciudadana. ¿Tiene algún consejo para otras personas que podrían encontrarse en situaciones similares? La verdad siempre prevalece, pero solo si alguien tiene el valor de exponerla completamente. No busquen venganza, busquen justicia. La diferencia es que la justicia beneficia a todos, no solo a ustedes». Esa noche, Jimena regresó a su casa, que ya había remodelado para eliminar los recuerdos dolorosos, y se sentó en su nuevo estudio. En la pared colgaba la medalla al mérito cívico, junto a sus certificaciones profesionales, y una foto de ella con el equipo de la organización anticorrupción que ahora dirigía. Su teléfono sonó. Era don Heriberto. «Jimena, quería avisarte que reconstruimos completamente la constructora siguiendo tus recomendaciones. Ya tenemos el primer contrato bajo las nuevas políticas de transparencia. ¿Cómo va todo?» «Mucho mejor de lo esperado. Resulta que cuando operas honestamente los clientes confían más en ti. ¿Quién lo hubiera pensado?» Jimena sonrió. «Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Y tú cómo estás?» «Bien. Muy bien, de hecho. Mi nuevo trabajo me da mucha satisfacción. ¿Has pensado en volver a casarte?» «Algún día, quizás. Pero ahora estoy enfocada en reconstruir la confianza, en mí misma, en las personas, en el sistema. Bueno, cuando encuentres al hombre correcto, asegúrate de que pase por una auditoría completa primero». Ambos se rieron. La capacidad de hacer bromas sobre la experiencia
Era señal de que la sanación estaba progresando. 6 meses después de la fiesta, Jimena recibió noticias del juicio. Aurelio había sido sentenciado a 18 años de prisión federal y ordered to pay full restitution. Itzel recibió 15 años. Los funcionarios corruptos recibieron sentencias de entre 8 y 12 años cada uno. Más importante, el caso había establecido precedentes legales importantes para procesar esquemas complejos de lavado de dinero, y la metodología de Jimena estaba siendo enseñada en academias de policía y universidades como ejemplo de auditoría forense ejemplar. Un año después de aquella noche memorable, Jimena organizó otra fiesta en su casa. Esta vez para celebrar el primer aniversario de la organización anticorrupción que ahora dirigía. Los invitados incluían auditores, abogados, periodistas de investigación y activistas de transparencia. Pero también estaban presentes algunos rostros familiares. Su madre, don Heriberto y doña Amparo, Mauricio Herrera, Leticia Campos y Ernesto Guzmán. Hace exactamente un año, dijo Jimena en su discurso. Esta casa fue testigo de una de las noches más dolorosas de mi vida, pero también fue la noche en que decidí que el dolor personal no justifica permitir la injusticia pública. El aplauso fue cálido y genuino. Hoy celebramos no solo el primer año de nuestra organización, sino también la prueba de que la verdad, cuando es presentada con evidencia sólida y determinación inquebrantable, siempre prevalece. Después de la fiesta, Jimena se quedó sola en el jardín, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Había perdido un matrimonio basado en mentiras, pero había ganado una carrera basada en la verdad. Había perdido una amistad falsa, pero había ganado el respeto de toda una nación. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Doctora Beltrán, soy el director del hospital infantil que fue beneficiado con los fondos recuperados. Quería que supiera que su valentía salvó vidas. Los equipos médicos que pudimos comprar con el dinero devuelto han permitido que tratemos a 847 niños este año. Gracias por hacer lo correcto. Doctor Martínez. Jimena sonrió, guardando el mensaje. Al final, había resultado que su noche de revelaciones no había sido solo sobre exponer traición y corrupción, y había sido sobre elegir el tipo de persona que quería ser. Alguien que actuaba con integridad sin importar el costo personal. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Jimena reflexionó sobre una frase que había escuchado años atrás. La venganza es un plato que se sirve frío. Pero ella había descubierto algo mejor. La justicia es un plato que se sirve con evidencia irrefutable. Se cocina con paciencia meticulosa y se disfruta sabiendo que el mundo es un lugar un poco mejor después de servirlo. Y mientras se quedaba dormida en su casa renovada, en su vida renovada, en su propósito renovado, una sonrisa tranquila cruzó su rostro. Había elegido la justicia sobre la venganza, la verdad sobre la comodidad, y el bien público sobre el dolor personal. Y todos habían aplaudido. 2 años después de aquella noche que cambió su vida, Jimena Beltrán dirigía la Fundación Transparencia México desde una moderna oficina en Torre Ejecutiva San Ángel. La organización se había convertido en la institución civil anticorrupción más respetada del país, con oficinas en 12 estados y más de 200 profesionales especializados. Su metodología había expuesto más de 30 casos de corrupción, resultando en la recuperación de más de 2.000 millones de pesos y el encarcelamiento de 89 funcionarios públicos corruptos. Doctora Beltrán, le dijo su asistente Paloma esa mañana, el licenciado Ernesto Guzmán dice que es urgente que hable con usted. Ernesto llegó con noticias preocupantes. Aurelio había estado recibiendo amenazas de muerte en prisión, relacionadas con las redes de corrupción que habían sido desmanteladas. Hay algo más, dijo Ernesto, mostrándole una carta de Aurelio. Él cree que planean lastimarte físicamente para detener el trabajo de tu fundación. La carta de Aurelio advertía sobre planes específicos contra su vida, información que había llegado a él a través de otros presos involucrados en casos de corrupción. Las amenazas son muy serias, explicó el fiscal federal en una reunión de emergencia. Interceptamos comunicaciones que mencionan específicamente tu nombre. Tu trabajo ha expuesto redes que mueven miles de millones de pesos.
A pesar de los riesgos, Jimena se negó a reducir el alcance de su trabajo. Implementaron nuevos protocolos de seguridad, y Jimena propuso descentralizar la fundación, entrenando 12 directores regionales para que el trabajo continuara sin importar lo que le pasara a ella. El jueves siguiente, Jimena testificó ante el Senado sobre el proyecto de ley anticorrupción. Su testimonio fue descrito como el más convincente en la historia del Senado mexicano. La corrupción no es un crimen sin víctimas, dijo en su conclusión. Cada peso robado es un peso que no llega a un hospital, una escuela, una carretera. El proyecto de ley fue nombrado oficialmente Ley Jimena Beltrán de Transparencia y Combate a la Corrupción. Cuando las amenazas escalaron y se descubrió una filtración en el sistema de protección federal, las autoridades le dieron un ultimátum: aceptar reubicación temporal fuera del país o dejar que su equipo manejara todo. La situación ha llegado a un punto donde no podemos garantizar tu seguridad si permaneces en México, le dijo el fiscal federal. Jimena aceptó la oferta de las Naciones Unidas para dirigir su programa global anticorrupción desde Nueva York. Durante 6 meses implementó su metodología en 17 países mientras las autoridades mexicanas terminaban de desmantelar las redes criminales. En este tiempo decidió visitar a Aurelio en prisión una última vez. Él se veía diferente, más delgado, más sereno, genuinamente arrepentido. «Te ves fuerte», le dijo. «He tenido que serlo», respondió ella. Aurelio le proporcionó información crucial sobre registros secretos que Itzel había mantenido sobre la vida personal de Jimena, información que había llegado a manos de las redes criminales. «A pesar de todo lo que hice, nunca dejé de amarte», confesó. «Y la idea de que algo te pase por culpa nuestra, no puedo vivir con esa culpa». La investigación de estos registros llevó al arresto final de los últimos miembros de las redes criminales. 6 meses después, Jimena regresó a México cuando el presidente le ofreció crear el puesto de primera secretaria nacional anticorrupción. La doctora Jimena Beltrán representa la transformación del dolor personal en servicio público, dijo el presidente durante la ceremonia de nombramiento. En su discurso de aceptación, Jimena reflexionó sobre su viaje. «Hace 3 años, mi vida se desmoronó. Esa noche tuve que elegir entre convertirme en víctima permanente o usar ese dolor para algo más grande que yo misma. Mi promesa es simple. Mientras tenga la fuerza para hacerlo, voy a asegurarme de que la corrupción no solo sea castigada, sino que se vuelva imposible». Esa noche, de vuelta en su casa renovada, Jimena recibió un mensaje de una directora de escuela. «Con los fondos que su trabajo recuperó, pudimos construir una biblioteca y contratar 3 maestros. Nuestros niños ahora tienen oportunidades que nunca habrían tenido». Mientras se preparaba para dormir, Jimena reflexionó sobre el extraordinario viaje desde esa terrible noche de descubrimiento. El dolor había sido devastador, pero de él había emergido algo que nunca habría imaginado: la fuerza para transformar no solo su propia vida, sino las vidas de millones de personas. Había elegido la justicia sobre la venganza, la verdad sobre la comodidad, el servicio público sobre el dolor privado, y todos habían aplaudido. No solo esa noche 3 años atrás, sino cada día desde entonces, en cada caso resuelto, en cada peso recuperado, en cada vida salvada por fondos que habían regresado a donde pertenecían. Al día siguiente comenzaría oficialmente como la primera secretaria nacional anticorrupción de México, con la autoridad y los recursos para implementar su metodología en todo el país. Pero esa noche, Jimena se sintió profundamente agradecida por una verdad extraña pero poderosa. A veces las peores traiciones nos llevan a descubrir quiénes realmente estamos destinados a ser. Y a veces, cuando elegimos la justicia sobre la amargura, el mundo entero aplaude. ¿Qué te pareció la historia de Jimena? ¡Wow! ¡Qué increíble viaje acabamos de vivir junto a Jimena Beltrán! Desde esa devastadora noche de descubrimiento, hasta convertirse en la primera secretaria nacional anticorrupción de México. Una historia que nos enseña que las peores traiciones pueden transformarse en las más grandes victorias cuando elegimos la justicia sobre la venganza. ¿Qué opinas tú?
¿Crees que Jimena hizo lo correcto al guardar silencio durante tanto tiempo para reunir evidencia? ¿Te sorprendió el nivel de corrupción que descubrió? ¿Y qué piensas sobre la transformación de Aurelio en prisión? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber cuál fue tu parte favorita de esta historia y qué lección te llevaste. Si te gustó esta historia de justicia, venganza y redención, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Nos vemos en la próxima historia.